Tras un histórico acuerdo político, el presidente de Chile, Sebastián Piñera, promulgó la ley que habilita a convocar un plebiscito el 26 de abril para decidir cambiar la constitución heredada de la dictadura de Augusto Pinochet, una de las demandas en las protestas que sacuden al país desde hace más de 2 meses. 5 hombres fueron condenados a muerte por el asesinato del periodista Jamal Khashoggi, tras un juicio en el que fueron absueltos el consejero del príncipe heredero saudita y un responsable de la inteligencia, considerados los máximos sospechosos. La muerte del jefe del ejército de Argelia, Ahmed Gaid Salah, sacudió el país. Era el rostro del poder, especialmente tras la renuncia del expresidente Abdelaziz Bouteflika en abril. La nación está a la expectativa de ver si su muerte ayudará o complicará la crisis argelina. ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos a las noticias aquí en France 24, soy Alan Austria. Empezamos en Chile. El presidente Sebastián Piñera promulgó en el Palacio de la Moneda la ley que habilita un plebiscito a celebrarse el domingo 26 de abril para así cambiar la Constitución. El proceso busca poner fin a la tensión tras 2 meses de masivas movilizaciones sociales que iniciaron por el aumento en la tarifa del transporte público y que derivaron en demandas de más profundos cambios sociales, como la modificación de la Carta Magna que data de la dictadura de Augusto Pinochet. Este plebiscito, el primero en 30 años, nos debe servir para dejar atrás la violencia y las divisiones que hemos visto resurgir con dolor y tristeza durante estos días. Yo creo que aquí es de sublime importancia recuperar el valor de la unidad, del respeto, del diálogo, de los acuerdos y de la buena voluntad con que debemos relacionarnos entre nosotros y especialmente con los que piensan distinto. En 3 días murieron 36 presos en enfrentamientos con armas de fuego en 2 cárceles hondureñas. El gobierno asegura que es un plan para frenar una reforma del sistema penitenciario. La corresponsal de France 24, Kenia Torres, nos detalló más sobre la situación carcelaria en Honduras, que está causando preocupación a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Hasta el momento, el gobierno de la República ha sido incapaz de confirmar las verdaderas razones por qué se está dando este problema en los centros penitenciarios del país. Cabe señalar también que ellos mismos, a través de las Fuerzas Armadas de Honduras, asumieron las principales direcciones de las cárceles del país. Esto porque ya se habían venido dando este tipo de muertes en el interior de las mismas. En las próximas horas se anuncia una conferencia de prensa por parte del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos y estaremos al pendiente. Será interesante ver qué dicen los defensores de los derechos humanos respecto a lo que está sucediendo en las cárceles de Honduras. También se ha pronunciado el miembro de la sociedad civil, Omar Rivera. Ha dicho que las cárceles de Honduras son una verdadera bomba de tiempo y mientras no se desarme a los reos, este problema continuará. Es mi reporte, compañeros, desde Honduras. Regreso con ustedes. México mostró su preocupación por la excesiva presencia de personal de inteligencia y seguridad bolivianos que están vigilando la residencia del embajador y de su embajada en Bolivia desde el 11 de noviembre. Esto un día después de que el gobierno del presidente mexicano Andrés Manuel López Obrador ofreciera asilo al expresidente boliviano Evo Morales, luego de su renuncia tras las elecciones presidenciales del 20 de octubre, en medio de una crisis social y política que todavía persiste en Bolivia. Vamos a otros temas, pues 5 de los 11 sauditas acusados del asesinato del periodista Jamal Khashoggi fueron condenados a muerte. La decisión provocó una serie de reacciones, entre las que existe el temor de que Arabia Saudita quiera ocultar la verdad al silenciar así a los implicados y que el príncipe heredero Mohammed bin Salman, quien es señalado de ser el autor intelectual, quede libre de toda presunta culpa. Andrés Mesa Muñoz tiene los detalles. Arabia Saudita toma las primeras medidas contra los 11 ciudadanos implicados en el asesinato del periodista Jamal Khashoggi. 5 de los acusados serán condenados a muerte por participar de manera directa y conjunta en el asesinato de la víctima. Que Dios tenga piedad de él. Y aunque es su forma de hacer justicia, Reporteros Sin Fronteras teme que se trate de una manera de silenciar a los acusados y ocultar la verdad. La relatora de la ONU sobre ejecuciones extrajudiciales, Agnès Callamard, insistió en que la corona saudita pague por ser el cerebro detrás del asesinato de Khashoggi.
Los sicarios son culpables, condenados a muerte. Los autores intelectuales no solo caminan libres, apenas han sido tocados por la investigación y el juicio. Esa es la antítesis de la justicia, es una burla. Pero la reacción más sorpresiva llegó de su hijo, Salah Khashoggi. Afirmamos nuestra confianza en el Poder Judicial saudita a todos los niveles, que ha sido justo con nosotros y que se ha hecho justicia. Un año después del crimen, existen muchas preguntas y respuestas. Jamal Khashoggi fue visto por última vez el 2 de octubre de 2018, cuando entró al consulado de su país en Estambul para tramitar un papeleo relacionado con su boda. La fiscalía turca, que dijo que la condena está lejos de cumplir con las expectativas de la comunidad internacional, determinó que el periodista fue estrangulado y cortado en pedazos. Sus restos nunca fueron encontrados. Coincidieron con la ONU y Estados Unidos al vincular directamente al príncipe heredero de Arabia Saudita, Mohammed bin Salman, blanco de las críticas del periodista. La muerte del jefe del ejército de Argelia, Ahmed Gaid Salah, sacudió al país. Era el rostro del poder, especialmente tras la renuncia del expresidente Abdelaziz Bouteflika en abril. Desde entonces estuvo al frente de dar manejo a la crisis por la constante ola de protestas que rechazaba la élite política y también la militar. Ahora el país está a la expectativa de ver si su muerte ayudará a desbloquear la situación o, por el contrario, sumirá más a la nación africana en una crisis. La información llegó en la madrugada de este lunes. Abdelmajid Tebboune anunció la muerte del general Ahmed Gaid Salah. Más que el jefe del ejército, Argelia perdió el hombre fuerte del gobierno. En abril, frente a la presión de las calles, fue él quien forzó la dimisión del expresidente Abdelaziz Bouteflika, antes de tomar las riendas del país con mano de hierro. Era jefe del Estado Mayor desde 2004. En ese sentido diría que era cómplice del desorden dejado por Bouteflika, así como de los miles de millones de dólares malversados durante 20 años. Era un férreo defensor del gobierno que se rehusaba a dialogar con los manifestantes, traidores según él. Pero las protestas no se debilitaron. Las manifestaciones pacíficas semanales continuaron reclamando el fin del status quo y unas elecciones transparentes. Pero Ahmed Gaid Salah hizo oídos sordos y organizó las elecciones presidenciales para el 12 de diciembre. A pesar de una abstención récord, salió elegido Abdelmajid Tebboune. El nuevo presidente tendrá más margen quizás en las propuestas que haga a la calle. Los manifestantes, perdón por la palabra, se han librado de alguien que no había dejado de amenazarlos desde el principio. Este lunes, el presidente Tebboune decretó 3 días de duelo nacional y encargó al general Saïd Changrija, comandante de las fuerzas terrestres, la jefatura militar interina. El presidente ejecutivo de Boeing, Dennis Muilenburg, renunció después de un periodo tumultuoso en el que la compañía enfrentó una serie de contratiempos. El anuncio se produce mientras la empresa lucha por recuperar la confianza de los reguladores, de los clientes y del público en general tras los accidentes mortales de su avión más vendido, el 737 MAX, en los que han perdido la vida más de 300 personas. Los hechos ya generaron la suspensión de la producción de este tipo de avión por parte de la compañía. Para finalizar, cambio la página, pues por primera vez en 200 años no habrá misa de Navidad en la Catedral de Notre Dame de París, algo que no ocurre desde el año 1803. Y es que el monumento ha permanecido cerrado desde que un incendio devastó gran parte de su techo el pasado 15 de abril. En su lugar, las ceremonias se llevarán a cabo en la iglesia de Saint-Germain-l'Auxerrois, junto al Palacio del Louvre, en el corazón de la capital francesa. Para cada creyente de Notre Dame, creo que será una señal de esperanza, decir, seamos pacientes, esperemos. La Virgen María esperó el nacimiento de su hijo, estamos esperando el renacimiento de la catedral. Necesitamos tratar de quitar el andamio, esa es la parte difícil, pesa varias toneladas, por lo que debemos asegurarnos de que no caiga sobre las bóvedas que no fueron dañadas. Llegamos al final de esta emisión, pero las noticias no se detienen en France24.com. Muchas gracias por su compañía. Disfrute de su noche.